Bienvenido a este fascinante viaje en el que exploraremos el misterioso mundo de Júpiter desde una perspectiva completamente diferente. Aquí, dejaremos de lado las limitaciones de la ciencia convencional para adentrarnos en un universo donde lo científico y lo espiritual convergen, desafiando nuestras concepciones dualistas y simplistas de la realidad. Prepárate para expandir tu mente y elevar tu frecuencia a medida que exploramos las profundidades de lo desconocido. Aquí, Júpiter se revela como mucho más que un simple gigante gaseoso en nuestro sistema solar. Es un portal hacia lo divino, un faro de conocimiento y sabiduría que trasciende nuestras comprensiones terrenales. Pero antes de adentrarnos en este viaje asombroso, es importante destacar que la información que compartiré contigo proviene de una fuente excepcional. Se trata de Svaru de Erra, un ser extraterrestre extraordinario de la raza taigeteana proveniente de las Pléyades, Messier 45. Svaru ha compartido sus conocimientos y experiencias con el mundo, brindándonos una visión única y reveladora. Con su sabiduría y comprensión más allá de nuestra realidad terrenal, Svaru nos guiará a través de los secretos ocultos de Júpiter. Nos mostrará que este coloso gaseoso es mucho más que una simple esfera de gases en el espacio. Es un punto de encuentro entre dimensiones, un epicentro de energía y vida. Entre los estratos gaseosos de este gigante celestial, habitan criaturas asombrosas que flotan como medusas en el mar. Con sus cuerpos globulares y tentáculos colgantes, cazan y se alimentan de otros seres en un baile celestial. Pero no solo las medusas aéreas llenan los cielos de Júpiter. Criaturas híbridas, mitad pájaro y mitad tetradáctilo, surcan los cielos en búsqueda de presas. Descienden en picada, perforando a sus presas con precisión letal. Estas batallas aéreas son solo una muestra de la vida vibrante y dinámica que habita en este planeta sin superficie definida. En Júpiter, las corrientes y barreras de densidad crean un paisaje tumultuoso, como ríos cósmicos que guían a las criaturas en su danza celestial. Los estratos de colores revelan la majestuosidad y la energía de este mundo en constante movimiento. Desde una perspectiva superior, se puede vislumbrar una civilización en 6D, los Caristus, cuyas ciudades de cristal se alzan orgullosas hacia el cielo. Pero Júpiter no es solo un planeta lleno de vida y maravillas. Es un portal para seres positivos que provienen de densidades más altas. Los Caristus, seres nobles y avanzados, han estado observando y protegiendo la Tierra durante milenios. Su presencia en momentos clave ha evitado catástrofes y desastres. La energía de Júpiter es una fuerza poderosa que irradia luz y vida. Es como un sol en sí mismo, emitiendo energía que trasciende las leyes termodinámicas convencionales. Es un recordatorio de que nuestra realidad es mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Además de Júpiter, las lunas que lo rodean también son lugares de gran interés. Europa, en particular, alberga un océano bajo su capa de hielo, con una civilización de seres tritones. Estas lunas están en proceso de formación y desarrollo, y es nuestro deber respetar su crecimiento y permitirles evolucionar sin interferencias. Los Caristus son una enigmática raza que despierta asombro y admiración en los círculos secretos. Son seres de alta frecuencia de la sexta densidad que han encontrado su hogar en Júpiter y sus lunas. Su nombre terrestre es una referencia a los círculos templarios, masónicos e Illuminati de alto rango, quienes los vinculan con el concepto de Deka, Dor Christi, una energía positiva encarnada por la letra K. En la mitología de estos círculos, se afirma que Jesucristo, o Deka, según los templarios masones Illuminati, proviene de la raza Caristus y reside en Júpiter y sus lunas.
Sin embargo, es importante comprender que los Caristus no se identifican a sí mismos ni a su raza con nombres propios, sino que se perciben como un concepto elevado. En nuestro mundo, a menudo los asociamos con ángeles debido a su apariencia angelical y su conexión con una energía positiva que trasciende los límites terrenales. La presencia de los Caristus no se limita a Júpiter y sus lunas, sino que también llega a nuestro propio planeta, la Tierra. Aquí, entre nosotros, se encuentran semillas estelares de esta raza y de otras civilizaciones extraterrestres. En ocasiones, los Caristus visitan nuestro mundo en su forma original, asumiendo el papel de guías para observar y ayudar en los eventos que se desarrollan aquí. Su aparición ha sido capturada en vídeos, donde podemos percibirlos como seres de luz que irradian una profunda sensación de paz y armonía, recordándonos a los mismos ángeles de las antiguas leyendas. Según las palabras de Aneca de Temer, extraterrestre taigeteana de las Pléyades, los Caristus reclaman la Tierra como su legítima propiedad, basándose en una historia que se remonta a unos 200.000 años atrás, antes de la llegada de los Lirianos. Desde su perspectiva, los Caristus consideran a los Lirianos como una variante de ellos mismos, creyendo que son el origen de esta raza. Es por eso que ven como invasiva la intervención de la Federación en la Tierra y discrepan con sus acciones, ya que consideran que la Federación ha sido demasiado permisiva con las razas que van en contra de los intereses de los Caristus, como los Blas y los Maitre, a quienes conocen como reptilianos Kingu y grises altos. Desde la visión de los Caristus, todas las razas de apariencia humana en el espacio son consideradas variantes de ellos mismos. Los Caristus tienen una actitud protectora y reclaman la Tierra con la intención de restaurarla a su antiguo estado, pero no desde una perspectiva invasiva, sino con la intención de regresarla a su antiguo esplendor. En cuanto a su apariencia, se dice que visten túnicas largas adornadas, similares a los andromedanos, pero con la peculiaridad de tener cuellos muy largos. Sus ojos, almendrados y de un claro casi blanco, o también ojos completamente oscuros, transmiten una sensación de serenidad. Su movimiento es lento y pausado, dando una impresión de gran tranquilidad. Si bien colaboran cuando lo desean, se perciben como algo distantes y superiores a la Federación. Aunque son seres de sexta densidad, existen en todas las densidades inferiores a la sexta. Son considerados la civilización y raza más avanzada de todo el sistema solar y se ven a sí mismos como mentores de gran sabiduría. Ahora, nos adentraremos en la épica historia de los Caristus y su visión única del universo. Según Yazgi Sbaru, una fascinante extraterrestre, con un nivel de percepción más amplio y con su sabiduría trascendental, desafía el concepto limitante de las densidades numéricas de la nueva era. Nos revela una visión actualizada en la cual la expansión de la conciencia supera cualquier barrera de números. Pero, ¿qué significa esto? Resulta que cualquier ser que exista en una densidad superior tiene sus reflejos y equivalentes en las densidades inferiores. Todos los seres existen simultáneamente en todas las densidades, siendo un reflejo de la totalidad del universo. En este sentido, aquellos con una conciencia elevada comprenden y abrazan a las mentes de menor expansión, adaptándose con facilidad. Sin embargo, una mente menos desarrollada se encuentra limitada en su perspectiva y no puede alcanzar niveles más altos sin adquirir más información y experiencia. Es un recordatorio de que nuestro potencial de comprensión es ilimitado, siempre que estemos abiertos a expandir nuestras mentes hacia horizontes más amplios. Los Caristus, seres celestiales, nos sorprenden al aparecer con majestuosas alas en su esencia bioplasmática original. Su imagen evoca la grandeza de los ángeles en el firmamento. Sin embargo, como la raza más avanzada de este sistema solar también pueden manifestarse físicamente en una forma biológica más extraterrestre, con cuellos largos y ojos almendrados, envueltos en túnicas adornadas. Pero su capacidad de manifestación va más allá, ya que pueden entrar en la Tierra como step-downs, adoptar trajes biológicos conocidos asumiendo la forma de semillas estelares o híbridos.
Estos nobles guerreros caristus luchan incansablemente por la humanidad. Su valentía los impulsa a participar en confrontaciones directas en las que empuñan cuchillos y espadas contra agentes regresivos. Sin embargo, en su entrega y dedicación a protegernos, su sacrificio es profundo, ya que, en la lucha por la libertad y el bienestar de la humanidad, sufren grandes pérdidas de vidas. De hecho, el concepto de ángel en la tierra encuentra sus raíces en la presencia y creencias de los caristus. Comparten el concepto de ángel con los taigeteanos, aunque en la visión taigeteana, los ángeles son más como los arcángeles bíblicos, con nombres y todo, como Gabriel, Miguel, Raguel, Zadkiel, entre otros. Estos seres bajan y se comunican cara a cara con los humanos, estableciendo un contacto directo y significativo. Caristus evoca una presencia misteriosa, como si se tratara de seres angelicales de luz. Se percibe la imagen de alas, y con ello se asocia la llegada de algo beneficioso o la prevención de un desastre inminente. Sin embargo, el concepto de ángel es interpretado de manera distinta por los taigeteanos. Así, al explorar la información taigeteana, encontraremos símbolos de ángeles y alas que representan su firma y lo que han representado a lo largo de nuestra historia. Incluso podemos ver esta simbología plasmada en las arcas de la alianza, que no se limitan a una sola, sino que son 3. Las representaciones de las arcas de la alianza en películas e internet son casi idénticas a la original, y los ángeles que aparecen en ella simbolizan a 2 civilizaciones que colaboraron en la construcción del arca, Caristus y Taygeta. Ambas culturas utilizan la figura alada como símbolo cultural arraigado en su identidad. La mitología de los caristus es cautivadora y única. Para ellos, todos los Lyrianus en la galaxia son híbridos de su propia raza, basándose en un nivel del alma más que en la biología física. Esta creencia, llena de significado, muestra su perspectiva distinta del mundo, abrazando la dualidad y reconociendo la lucha entre almas en todos los niveles de existencia. En su visión, la batalla es clara. Las almas Blas y los híbridos se enfrentan a los caristus. Los Blas representan a las razas negativas, desde reptilianos hasta grises, mientras que los caristus personifican la positividad y la luz. Los híbridos, llamados semillas estelares, también tienen un lugar especial en su cosmovisión. Según los caristus, los Blas han invadido la Tierra, un planeta que consideran suyo debido a su conexión con el sistema solar. Esta raza avanzada reivindica su propiedad sobre la Tierra y el sistema en su totalidad, argumentando que fueron los verdaderos dueños antes de la llegada de los invasores. Pero esta historia va más allá del planeta. Se trata de las almas que lo habitan, ya que la conciencia de la Tierra es el resultado de todas las conciencias que coexisten en ella. Para los caristus, los humanos y las especies lyrianas son considerados caristus, ya que los ven como variantes o híbridos de su propia raza. En su perspectiva, todo es una manifestación de la conciencia, y la negatividad no existe como entidad separada. Lo que percibimos como negativo es simplemente el reflejo de las elecciones individuales y las creencias que cada alma sostiene, manifestándose en la realidad. Los caristus, seres celestiales con sus majestuosas alas, comparten un vínculo especial con los taigeteanos, y aunque estos últimos los ven más como los arcángeles bíblicos, en su lucha incansable por proteger a la humanidad, ambos descienden y se comunican cara a cara con los humanos, estableciendo un contacto directo y significativo. Su valentía y sacrificio en enfrentamientos directos nos inspiran a todos a abrazar nuestras propias batallas, a nunca rendirnos frente a las fuerzas negativas que puedan amenazarnos. Su presencia, como la de ángeles en la tierra, nos recuerda que hay fuerzas superiores trabajando para nuestro bienestar.
La conexión entre los Caristus y los Taigeteanos nos revela que el contacto directo con seres de luz es posible. La figura de los ángeles se alza como un símbolo de esperanza y protección en nuestras vidas, recordándonos que no estamos solos en nuestro camino. La visión de los Caristus sobre la dualidad del alma y la lucha entre la positividad y la negatividad nos despierta a una profunda reflexión. Cada elección individual y cada creencia moldean nuestra realidad, por lo que tenemos el poder de crear un mundo lleno de luz y amor. A través de los Caristus, entendemos que todos somos portadores de su esencia, que todos podemos elevarnos por encima de nuestras limitaciones y abrazar nuestra verdadera naturaleza. Nos convertimos en semillas estelares, en seres de luz dispuestos a luchar por la libertad y el bienestar de todos. Entonces, recordemos que somos parte de una historia cósmica, una historia en la que nuestras almas se entrelazan con las de seres angelicales. Nos invita a explorar nuestra propia grandeza, a despertar nuestro potencial divino y a vivir en armonía con el universo. Así que, en momentos de desafío, cuando la oscuridad amenace con cubrir nuestros caminos, miremos hacia el cielo y recordemos a los ángeles que luchan a nuestro lado. Encontremos la fuerza para superar cualquier obstáculo, para abrazar la positividad y el amor en cada elección que hagamos. Juntos, como una gran familia cósmica, podemos tejer un futuro luminoso y trascendental. No olvidemos nunca que somos seres divinos con el poder de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Despliega tus alas y abraza tu verdadero ser, porque en esencia, tú también eres un Caristus. Gracias por ver el video y explorar juntos una pequeña muestra del fascinante tapiz de vida en el universo. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Además, queremos emocionarte aún más con la recomendación de los canales principales que son nuestra fuente de inspiración para brindarte información sobre estos fascinantes seres extraterrestres. Te animamos a explorar los canales oficiales de SBAR-U Oficial, Ariel Isael, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Estos canales te ofrecen perspectivas valiosas y una amplia gama de información sobre la vida extraterrestre. Sumérgete en sus contenidos y déjate llevar por el asombro de descubrir más sobre el universo que nos rodea. Acompáñanos en este apasionante viaje de conocimiento. Sigamos explorando juntos los límites de nuestro conocimiento y abrazando la diversidad y maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirse a esta increíble comunidad de exploradores del universo. Hasta la próxima.